Una tranquila mañana de martes, con la lluvia cayendo, un pequeño pueblo que no debería existir en su mapa. El tipo de lugar en el que los hombres como él no se fijan, que no necesitan, que ni siquiera recuerdan que existe. Y sin embargo, exactamente a las 6 de la mañana, el jefe de la mafia más temido de 5 ciudades estaba de pie en un estrecho porche de madera. Con el agua goteando de su abrigo oscuro y los ojos fijos en una puerta que había estado cerrada para él durante 3 años, 2 meses y 11 días. Aún no había llamado. No lo necesitaba. Podía oír el movimiento en el interior. Pasos suaves. Algo pequeño chocando contra los muebles. Una risa tenue, aguda y despreocupada. El sonido de un niño que nunca había conocido el miedo. Se le encogió el pecho. La puerta se abrió y el mundo se detuvo. Ella estaba allí, enmarcada por la tenue luz de la cocina, descalza sobre la madera vieja, con un sencillo suéter espolvoreado de harina, como si hubiera salido de una vida que no le pertenecía. Llevaba el pelo recogido sin apretar, con mechones cayendo alrededor de su rostro, más suave de lo que recordaba, más silenciosa de algún modo, más pequeña, pero más fuerte de una manera que no tenía nada que ver con el poder. En sus brazos, 2 niños. Por un segundo, su mente se negó a comprender lo que veían sus ojos. Intentó corregirlo, darle una forma que tuviera sentido. Los hijos de un vecino, la vida de otra persona, cualquier cosa menos esto. Entonces la niña apoyada en su cadera izquierda se movió, levantando la cabeza. Ojos dorados, sus ojos dorados. El aliento lo abandonó como si le hubieran golpeado en el pecho. El niño de su lado derecho no se movía mucho. Solo miraba, en silencio, quieto. Esos mismos instintos agudos y calculadores en un rostro demasiado pequeño para contenerlos. Cabello oscuro, presencia serena. La comprensión no llegó lentamente. Chocó contra él de golpe, brutal e innegable. Míos. Sus dedos temblaron a los costados. El impulso de alcanzarlos era tan fuerte que le hacía temblar las manos. Esas manos que habían destrozado hombres, firmado acuerdos de millones, terminado guerras antes de que empezaran. Ahora temblaban como si pertenecieran a otra persona por completo. Sara. Su nombre se quebró en su garganta. Ella no respondió. No se ablandó. Sus ojos se encontraron con los de él y no hubo sorpresa, ni confusión. Solo reconocimiento y algo más frío. Algo esculpido por años en los que él no había estado allí para ver. Controlada, cautelosa, cerrada. La niña se inclinó más hacia ella, con sus pequeños dedos agarrando su hombro. «Mamá, ¿quién es?» Su voz era suave, curiosa, sin miedo. Sintió que algo en su interior se partía. Los brazos de Sara se apretaron alrededor de ellos un poco, protectora, instintiva. «Nadie», dijo, con voz calmada, firme, como si lo hubiera ensayado 100 veces en su cabeza. Se equivocó de casa. Mentira. Podía escucharlo. Pero los niños no lo sabían. El niño ladeó la cabeza, mirándolo todavía, entrecerrando los ojos solo una fracción, como si intentara resolver un rompecabezas que nadie le había explicado aún. Y la niña, ella seguía mirándolo fijamente, como si reconociera algo, como si una parte de ella ya lo supiera. Su corazón empezó a latir demasiado fuerte, demasiado rápido, como si intentara recuperar cada segundo que había perdido, cada respiración que no había estado allí para escuchar,
cada momento que había sucedido sin él. Esos niños, su voz se quebró, ronca, despojada de todo lo que alguna vez hizo que los hombres le temieran. Ni te atrevas. La orden lo atravesó, cortante, definitiva. Sara no levantó la voz. No lo necesitaba. El peso de sus palabras fue suficiente. Se detuvo porque, por primera vez en su vida, no sabía qué se le permitía decir. La lluvia se deslizaba por su rostro, empapaba su camisa, corría por su mandíbula. No se movió, no se la limpió, no respiró adecuadamente. «No deberías estar aquí», dijo ella, simple, fría, como si él no fuera nada, como si no hubiera pasado 3 años destrozando su imperio para encontrarla, como si no hubiera cruzado ciudades, fronteras, alianzas solo para estar en ese porche, como si no hubiera vivido con el sonido de aquella noche resonando en su cabeza una y otra vez. Se le hizo un nudo en la garganta. «Te busqué. Me encontraste», respondió ella. «Ahora vete». La puerta empezó a cerrarse. El pánico lo invadió deprisa. Violento, desconocido. «Sara». La madera se cerró de golpe entre ellos. El sonido resonó más fuerte que cualquier disparo que hubiera escuchado jamás. La cerradura hizo clic y, así sin más, ella se había ido de nuevo. Se quedó allí mirando la puerta, respirando con dificultad, con las manos apretadas en puños que esta vez no podían romper nada. No podían arreglar nada. No podían forzar su entrada en una vida que había aprendido a existir sin él. En el interior aún podía oír un leve movimiento. Su voz ahora más suave, calmando a sus hijos. Le dolía el pecho. Debería irse. Eso era lo que ella quería, lo que haría cualquier hombre con orgullo. Pero él ya no era ese hombre. No cuando se trataba de ella. No cuando se trataba de ellos. Lentamente, como si el peso del mundo se hubiera asentado en sus huesos, dio un paso atrás y se sentó en los escalones del porche. La madera crujió bajo su peso. La lluvia lo empapaba todo, aferrándose a su piel, goteando de su pelo. No se movió. No volvió a llamar. No dijo su nombre. Simplemente se quedó sentado porque, por primera vez en años, había encontrado algo que no podía permitirse perder de nuevo. Dentro de la casa, la voz de la niña se colaba débilmente a través de la puerta. «Mamá, ¿por qué el hombre grande parece triste?» Silencio. Luego, la voz de Sara, más baja, más tensa. «No está triste, bebé». Una pausa. «Está perdido». Y afuera, bajo la lluvia, el hombre más poderoso de 5 ciudades hundió la cabeza entre las manos y se quedó. La noche en que todo se rompió no comenzó con gritos o traiciones. Comenzó suavemente, de una forma casi hermosa, el tipo de noche que luego recordarías por todas las razones equivocadas. La música flotaba por los pasillos de la mansión, baja y elegante, envolviéndose alrededor de las columnas de mármol y las arañas doradas, como si perteneciera a ese lugar. La ciudad brillaba más allá de los ventanales. Las luces parpadeaban como 1000 promesas silenciosas. Y dentro de aquel mundo de poder y precisión, yo me creía a salvo. Creía que era amada. Ese fue mi primer error. Se suponía que debía estar a su lado aquella noche. Todos los ojos en la habitación lo habrían esperado. El don y su esposa, juntos, intocables, inquebrantables, un símbolo de control y lealtad. Pero yo no estaba allí.
Llevaba días sintiéndome mal. Un extraño mareo que venía en oleadas. Una pesadez en el cuerpo que no tenía sentido. Le dije que necesitaba descansar. Él me había tocado la frente con suavidad. Había depositado un beso allí como siempre hacía, y me dijo que no me preocupara, que él se encargaría de todo. Su voz había sido tranquila, firme. La misma voz que una vez me hizo sentir que el mundo no podía alcanzarme. Le creí. Siempre lo hacía. Descansé un rato, pero algo seguía tirando de mí. No era miedo exactamente, ni sospecha, solo una silenciosa inquietud que se instaló en lo profundo de mi pecho y se negaba a marcharse. La música de abajo se hizo más fuerte. Las risas subían y bajaban, y me dije a mí misma que estaba siendo tonta. Esta era mi vida ahora. Este era mi hogar. No había nada que temer aquí. Y sin embargo, me levanté. Me vestí con cuidado, eligiendo el vestido de seda negra que él dijo una vez que me hacía lucir como si perteneciera a su lado, no detrás de él. Me dije que lo sorprendería, que me miraría como solía hacerlo, que todo volvería a sentirse bien. El pasillo estaba abarrotado cuando salí, cuerpos en movimiento, voces mezclándose, pero él no estaba allí, ni en el salón principal, ni cerca de la barra, ni con los hombres que solían rodearlo como sombras. Lo busqué despacio al principio, luego más rápido, con los latidos de mi corazón acelerándose de una manera que no tenía sentido. Alguien me saludó, alguien sonrió, pero no me detuve. Seguí el instinto en lugar de la razón, dejando atrás el ruido, las luces, hasta llegar a la parte más tranquila de la propiedad, donde solo a unos pocos se les permitía entrar. Nuestro piso, nuestro espacio privado. El pasillo estaba en silencio, demasiado en silencio. Su puerta estaba ligeramente entreabierta, lo justo para que la luz se filtrara, lo justo para que el sonido escapara. Escuché su voz antes de ver nada, baja, ronca, íntima, el tipo de voz que nunca usaba en público, la reservada para los momentos que solo nos pertenecían a nosotros. Mi mano se congeló en el pomo. Mi mente intentó asimilarlo, justificarlo, encontrar una razón que tuviera sentido, pero algo en mi interior ya lo sabía. Aún así, empujé la puerta y todo en mi interior se paralizó. Él estaba allí, en nuestra cama, en el mismo lugar donde solía abrazarme tras largas noches, donde susurraba cosas que a nadie más le estaba permitido oír. Y no estaba solo. Ella estaba con él, mi hermana. Su cabello rojo derramándose sobre el pecho de él, como una llama que finalmente había encontrado algo que valiera la pena quemar. Su mano sobre él, su cuerpo demasiado cerca del de él, demasiado familiar, demasiado incorrecto. Por un segundo, el tiempo dejó de existir. No hubo sonido, ni respiración, ni pensamiento. Solo un silencio en blanco, zumbante, que lo devoraba todo. No grité, no lloré, ni siquiera me moví. Simplemente me quedé allí, observando cómo la vida en la que creía se derrumbaba frente a mí, como si nunca hubiera sido real. Él me vio primero. Por supuesto que lo hizo. Todo su cuerpo se tensó. Su expresión pasó de algo confuso y distante a algo afilado, horrorizado, despierto de una manera que llegaba demasiado tarde. Mi nombre abandonó su boca como si la hubiera escuchado. Sara, pero no respondí. No podía. No quedaba nada en mi interior que pudiera responder. Ella se giró más despacio, deliberadamente,
y cuando sus ojos se encontraron con los míos, no había culpa en ellos, ni vergüenza, solo satisfacción. Una satisfacción silenciosa y victoriosa, como si hubiera estado esperando este momento desde siempre, como si ya hubiera ganado algo por lo que yo ni siquiera sabía que estábamos luchando. Cerré la puerta suavemente, con cuidado, como sellando algo que nunca debería volver a abrirse. Detrás de mí oí movimiento, su voz elevándose, pasos acercándose, el pomo girando, pero no importaba. Nada de lo que dijera podría cambiar lo que vi. Nada de lo que explicara podría deshacer la imagen grabada a fuego en mi mente. Me alejé antes de que pudiera alcanzarme, antes de que pudiera decir algo que me obligara a sentir, porque sentir me habría roto, y no podía permitirme el lujo de romperme. Ese fue el momento en que desaparecí. No cuando salí de la mansión, no cuando caminé hacia la noche, sino allí mismo, en ese pasillo, con su voz a mis espaldas y el silencio dentro de mí. La mujer a la que él amaba murió en el umbral de esa puerta, y la que se alejó, esa no miró atrás. No corrí de inmediato. Habría sido demasiado obvio, demasiado emocional, demasiado fácil de detener. En su lugar, caminé despacio, con paso firme, controlada de la forma en que te mueves cuando el mundo te mira y te niegas a darle la satisfacción de verte caer. La música abajo seguía sonando. Las risas seguían resonando. Las copas seguían tintineando como si nada hubiera cambiado, como si mi vida no acabara de colapsar tras una puerta cerrada. Pasé junto a personas que me sonrieron, que asintieron con respeto, que no tenían idea de que la mujer a la que saludaban ya no existía. Devolví la sonrisa. Esa fue la última mentira que dije dentro de esa casa. Llegué a nuestra habitación, no a la que acababa de dejar, sino a la pequeña suite privada al otro lado del pasillo, donde a veces leía cuando la propiedad me parecía demasiado grande, demasiado ruidosa, demasiado asfixiante. Mis manos no temblaron al abrir la puerta, no temblaron al cruzar la habitación. Hice una sola bolsa. Ni los vestidos, ni las joyas, ni las cosas caras que alguna vez me hicieron sentir que pertenecía a su mundo. Dejé todo eso atrás, como si nunca hubiera sido mío. Me llevé solo lo que importaba, el relicario de mi madre, una simple muda de ropa, una pequeña cantidad de dinero en efectivo que había escondido por razones que en su momento no podía explicar, pero que ahora entendía perfectamente. Me detuve una vez, solo una, al ver la fotografía en la mesilla de noche. Él de pie detrás de mí, su mano descansando sobre mi hombro, ambos luciendo como algo irrompible. No la tomé, ni siquiera la toqué. Me di la vuelta. Sus pasos ya sonaban en el pasillo, más cerca, más rápidos, diciendo mi nombre como si aún le perteneciera. No me quedé a escuchar lo que diría. Me escabullí por el pasillo trasero, el que usaba el servicio, en el que nadie importante se fijaba jamás. El poder te ciega así. Te hace olvidar las puertas pequeñas, los caminos ocultos, las salidas que no parecen salidas hasta que las necesitas. Me moví a través de cocinas que olían a especias y calor, por estrechos pasillos de servicio, pasando junto a personas que bajaban la mirada por costumbre y nunca cuestionaban a dónde iba. Caminé como si tuviera que estar en algún lugar, como si tuviera permiso. Nadie me detuvo. El aire de afuera me golpeó como un impacto. Frío, afilado, real. Por primera vez en toda la noche, pude respirar. La mansión se alzaba a mis espaldas, todo piedra, acero y vigilantes silenciosos,
una fortaleza construida para mantener alejados a los enemigos y contener el poder. Salí de su alcance sin mirar atrás. Esa fue la regla que me impuse en ese momento. No mirar atrás, ni por él, ni por la vida que perdiste, ni por nada que pudiera hacerte dudar. Dudar haría que me atraparan. Dudar haría que me arrastraran de vuelta a un mundo que ya había decidido desecharme. Me moví rápido una vez que llegué a los terrenos exteriores, atajando por senderos que había memorizado durante días más tranquilos, escabulléndome por los puntos de control justo antes de que los guardias rotaran, manteniéndome en los puntos ciegos que solo alguien que había vivido allí podía conocer. Cada segundo se tensaba al límite. Si él enviaba hombres tras de mí, y lo haría, esa ventana se cerraría rápidamente. El auto al que llegué no era mío. Nada en aquel lugar había sido verdaderamente mío, pero sabía dónde se guardaban las llaves y sabía conducir. Encendí el motor con manos firmes y arranqué antes de que nadie pudiera cuestionarlo. La ciudad se abrió frente a mí, luces extendiéndose hacia la oscuridad, caminos que llevaban a todas partes y a ninguna al mismo tiempo. Al principio conduje sin dirección, solo buscando distancia. Distancia de él, de ella, del recuerdo que se repetía tras mis ojos, por mucho que intentara apartarlo. Cuanto más me alejaba, más silencio se hacía. El ruido de la mansión fue reemplazado por el zumbido del motor y el sonido de mi propia respiración. Debería haber sentido algo entonces. Dolor, rabia, ira, cualquier cosa, pero no había nada. Solo esa misma inmovilidad vacía, como si mi cuerpo hubiera decidido apagar todo lo que pudiera lastimarme. Conduje hasta que la ciudad se desvaneció, hasta que los edificios dieron paso a caminos vacíos y oscuras extensiones de tierra que nadie se molestaba en reclamar. El coche se quedó sin combustible en algún punto pasada la medianoche. Lo dejé donde murió y seguí moviéndome a pie. El suelo áspero bajo mis zapatos, el aire más frío a cada paso. No me detuve. No cuando me dolieron las piernas, no cuando me ardieron los pulmones, no cuando el mundo a mi alrededor se convirtió en nada más que sombras y silencio. Detenerse significaba pensar. Pensar significaba sentir. Y sentir no era algo que pudiera permitirme. En algún punto entre un paso y el siguiente, la comprensión se instaló silenciosamente en mis huesos. Estaba sola, completa e irreversiblemente sola. Sin guardias, sin muros, sin protección, sin un nombre que tuviera peso. Solo una mujer en un camino, con una sola bolsa y un futuro que ya no existía. Y por primera vez esa noche, algo parpadeó a través del vacío. No era miedo, todavía no. Algo más afilado, algo más frío. Supervivencia. No sabía a dónde iba. No sabía qué pasaría después. Todo lo que sabía era que no volvería. Ni a él, ni a esa vida, ni a la versión de mí misma que había creído estar a salvo solo porque un hombre poderoso lo decía. Lo que fuera que viniera después, sería mío. Y en algún lugar muy atrás, en un mundo de acero y poder, un hombre que nunca había perdido nada que le importara, empezaba a comprender lo que significaba perderlo todo. 3 días después, dejé de correr. No porque me sintiera a salvo, sino porque mi cuerpo se negaba a seguir. La carretera había pasado de asfalto a tierra en algún momento de la madrugada. La ciudad había quedado atrás hacía mucho tiempo, reemplazada por montañas que parecían cerrarse sobre sí mismas, como si escondieran algo o a alguien. El aire aquí era diferente, más fino,
más silencioso, intocado por el tipo de poder que seguía a los hombres como él. Por eso lo elegí, o tal vez me eligió a mí. De cualquier manera, cuando vi el pequeño cartel de madera que decía Grey Hollow, algo en mi interior susurró: aquí es donde desapareces. El pueblo parecía haber sido olvidado a propósito. Un puñado de edificios agrupados, una sola carretera que lo atravesaba, sin cámaras en las esquinas, sin coches negros estacionados con el motor en marcha, sin hombres vigilando desde las sombras. Solo gente normal. Del tipo que se despertaba temprano, abría sus tiendas y se preocupaba más por el clima que por quién controlaba la ciudad a 200 kilómetros de distancia. Me quedé en el límite durante mucho tiempo, con la bolsa colgando del hombro, la ropa aún conservando el leve aroma de una vida a la que ya no pertenecía. Esperé a que alguien me reconociera, a que alguien mirara con demasiada atención, a que el mundo del que había huido me alcanzara. Nadie lo hizo. Entré en Grey Hollow como si siempre hubiera estado allí. La panadería fue el primer lugar que encontré, no porque lo estuviera buscando, sino porque el olor a pan recién horneado me atrajo antes de que pudiera pensar. Cálido, reconfortante, real. Golpeó algo profundo dentro de mí que no había sentido en años. Hambre, no solo de comida, sino de algo simple, algo honesto. La mujer detrás del mostrador levantó la vista cuando entré. Era mayor, con las manos espolvoreadas de harina y unos ojos agudos, de una manera que me dijo que había visto más de lo que jamás había dicho en voz alta. Me miró una vez de pies a cabeza, asimilando el agotamiento, la suciedad, el silencio que me envolvía como una armadura. ¿Necesitas trabajo?, preguntó, como si ya supiera la respuesta. No lo dudé. Sí, hizo un gesto con la cabeza hacia la parte de atrás. Abrimos a las 5. Estate aquí antes de esa hora si quieres conservarlo. Sin preguntas, sin sospechas, solo una oferta. Me quedé. La habitación encima de la panadería era pequeña. Apenas había espacio para una cama y una silla, pero era mía. La primera cosa que había sido mía en mucho tiempo. Pagué en efectivo, sin nombres, sin registros, sin ataduras. El tipo de existencia que no dejaba rastro. Cada instinto en mí gritaba que no era suficiente, que él me encontraría, que los hombres como él siempre encontraban lo que buscaban. Pero pasaron los días y no ocurrió nada. Ningún coche negro, ningún paso detrás de mí, ninguna voz diciendo mi nombre. El silencio debería haber sido reconfortante. Se sentía como una espera. Trabajaba temprano por las mañanas, mis manos aprendiendo el ritmo de la masa, el calor y el tiempo. Los músculos adaptándose a algo real en lugar de ornamental. Nadie aquí sabía quién era yo. No les importaba. Para ellos, era solo otra mujer intentando ganarse la vida. Silenciosa, educada, confiable. Mantuve la cabeza baja, la voz suave, mi pasado enterrado tan profundo que bien podría no haber existido nunca. Por la noche, me acostaba en la pequeña cama y miraba al techo, escuchando al pueblo sumirse en el sueño, contando cada respiración como prueba de que había superado un día más sin ser encontrada. Entonces volvieron los malestares. Empezó como una ola de náuseas que me golpeó en medio del amasado, aguda y repentina, obligándome a agarrarme al borde de la mesa para mantenerme de pie. Me dije que era cansancio, estrés, las secuelas de todo por lo que había pasado. Pero no cesó. Volvió al día siguiente y al otro, cada vez con más fuerza,
acompañado de un mareo que hacía que la habitación se inclinara de formas que no tenían nada que ver con la fatiga. La consulta del médico estaba a 2 calles de distancia, en un pequeño edificio con la pintura descascarada y un cartel que parecía llevar allí más tiempo que la mayoría de los residentes del pueblo. Casi no voy. Casi me convenzo de que podía ignorarlo, superarlo, sobrevivir a ello como a todo lo demás. Pero la supervivencia no consiste en ignorar lo que te pasa, consiste en enfrentarlo antes de que te rompa. Él era joven, o tal vez solo lo parecía en comparación con el peso que yo cargaba. Hizo preguntas sencillas, escuchó con atención y no presionó cuando mis respuestas fueron cortas. Había algo firme en él, algo con los pies en la tierra, como si perteneciera a este mundo tranquilo, de una manera que yo aún no comprendía. La prueba no tardó mucho, el resultado tampoco. «Está embarazada», dijo, observando mi rostro como si esperara que algo se hiciera añicos. No fue así. No al principio. Mi mente intentó rechazarlo, apartarlo, negar la posibilidad, porque aceptarlo significaba que todo acababa de volverse más complicado, más peligroso, más permanente. Lo miré fijamente a él, al pequeño trozo de papel en su mano, a la realidad escrita allí de un modo que no se podía deshacer. ¿De cuánto? Mi voz sonó distante, como si perteneciera a otra persona. Unas pocas semanas, tal vez más. Tendremos que hacer más pruebas para estar seguros. Más pruebas, más confirmación, más verdad. Asentí despacio, como si comprendiera algo que todavía no sentía del todo. Cuando me levanté para irme, la habitación se inclinó de nuevo, pero esta vez no fue por el mareo. Fue por el peso de lo que aquello significaba. Regresé caminando por el pueblo, pasando junto a gente que sonreía, junto a edificios que habían empezado a resultarme familiares, dejando atrás una vida que apenas había empezado a construir. Embarazada. Ya no solo huía, ya no solo sobrevivía. Llevaba algo, a alguien, a su hijo. El pensamiento me golpeó como una explosión retardada, rompiendo el entumecimiento en el que había estado viviendo. Me detuve en medio de la calle, con la respiración entrecortada, el corazón reaccionando por fin a algo real. Todo lo que había hecho, todo lo que había arriesgado, todo lo que había dejado atrás, ya no se trataba solo de mí. Nunca se había tratado solo de mí. Y por primera vez desde aquella noche, el miedo se instaló de verdad. Porque si alguna vez él lo descubría, si alguna vez lo sabía, no vendría solo a por mí, vendría a por ellos. La tormenta llegó la noche en que nacieron. El tipo de tormenta que hace que sientas que el mundo se está despedazando y reconstruyendo al mismo tiempo. El viento aullaba por las estrechas calles de Grey Hollow, haciendo traquetear las ventanas y doblando los árboles como si no fueran nada. Y recuerdo haber pensado en los breves y rotos momentos entre el dolor que parecía apropiado. Todo en mi vida ya había sido despedazado. Tal vez este era el momento en que algo nuevo ocuparía su lugar. No se suponía que debía ponerme de parto tan pronto. El médico había dicho que tenía tiempo, semanas al menos, tiempo para prepararme, para respirar, para descubrir cómo iba a hacer esto sola. Pero la vida nunca me había preguntado para qué estaba lista. Simplemente decidía, y yo la seguía. La primera contracción llegó mientras cerraba la panadería, lo suficientemente aguda como para robarme el aire de los pulmones, lo bastante fuerte como para obligarme a agarrarme al mostrador hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Me dije que no era nada. Estrés, cansancio. Otra mentira.
Necesitaba aguantar la próxima hora. A la tercera contracción, ya no pude mentir más. El viaje en coche a la clínica se difuminó en fragmentos. La lluvia contra el parabrisas, las manos apretando el asiento, mi respiración en ráfagas irregulares, mientras el dolor me recorría en oleadas que parecían interminables. El médico ya estaba allí cuando llegamos. Su presencia calmada fue lo único firme en una noche que se negaba a frenar. A partir de ahí, todo se movió rápido. Voces, instrucciones, manos guiándome, sujetándome a la tierra, empujándome a través de algo que parecía imposible. Y de repente, ya no era solo yo. El primer llanto cortó la tormenta, fuerte, feroz, sin disculpas. Una niña. Me la pusieron en los brazos, diminuta y furiosa, abriendo los ojos casi de inmediato, como si tuviera algo que demostrarle al mundo. Dorados, inequívocamente dorados. Se me cortó la respiración. Mi corazón dio un vuelco de una forma en que no lo había hecho desde que lo dejé. Me miró como si ya lo supiera todo, como si hubiera llegado con fuego en las venas y sin ninguna intención de ser pequeña nunca. Casi me quiebro entonces. Casi dejo que todo lo que había enterrado subiera a la superficie. Pero no hubo tiempo. El segundo llegó más silencioso, más suave. Un niño. Su llanto no era un llanto en absoluto, más bien un pequeño sonido, como si estuviera observando antes de reaccionar, asimilando el mundo antes de decidir cómo se sentía al respecto. Lo colocaron junto a su hermana y se calmó al instante, su pequeño cuerpo quieto, su presencia serena de una manera que parecía imposible para algo tan nuevo. Su pelo era oscuro, sus facciones afiladas de un modo que solo se definiría más con el tiempo, y sus ojos, cuando los abrió, no eran dorados, eran los míos. Los miré a ambos, sintiendo cómo el peso de la realidad se instalaba en mi pecho de un modo que ningún dolor podría igualar. Dos niños, dos vidas, dos pedazos de un pasado que había intentado dejar atrás, ahora envueltos en mantas y puestos en mis brazos, como si siempre hubieran pertenecido allí. Mellizos, dijo el médico en voz baja, mirándome con atención. No lo sabía. Negué con la cabeza, incapaz de hablar más allá de la tormenta que se gestaba en mi interior. Me había preparado para uno. Un hijo al que podría proteger, una vida que podría ocultar, un secreto que podría cargar. Esto era algo completamente distinto. Esto era el doble de riesgo, el doble de peligro, el doble de motivos para que él viniera a buscarme si alguna vez se enteraba. El sí nunca había parecido una palabra tan frágil. La niña se movió primero, y sus diminutos dedos se aferraron a mi camisa con una fuerza sorprendente. Su presencia exigía atención, exigía espacio, lo exigía todo. El niño la siguió, no con urgencia, sino con certeza, apoyando su manita contra mi brazo, como si nos estuviera anclando a ambos en una misma y silenciosa comprensión. Eran tan diferentes, y sin embargo, ambos eran suyos. Esa verdad pesaba en mi pecho, imposible de ignorar. Debería haberlo odiado. Odiar el recordatorio, odiar la conexión que se negaba a cortarse por mucho que yo huyera. Pero al mirarlos, al sostenerlos, al sentir el frágil peso de su existencia contra mi piel, me di cuenta de algo que me aterraba más que cualquier otra cosa. No lo hacía, los amaba por completo, sin dudarlo, sin condiciones. Y ese amor lo cambió todo. El mundo exterior a la clínica no sabía que existían.
La tormenta se tragó el pueblo. La noche ocultó todo lo que importaba. Y por unas horas, se sintió como si fuéramos las únicas 3 personas que existían. Pero las tormentas pasan. Siempre lo hacen. Y cuando pasan, el mundo vuelve más afilado, más claro, más peligroso que antes. A ella la llamé Lena, fuerte, inquebrantable, un nombre que parecía pertenecer a alguien que nunca dejaría que el mundo la quebrara. A él lo llamé Ash, silencioso, firme, algo que permanece incluso después de que todo lo demás se ha quemado. Lena y Ash, mis hijos, mi responsabilidad, mi razón para seguir huyendo. Porque mientras los abrazaba, mientras escuchaba cómo se desvanecía la tormenta y sentía sus pequeñas respiraciones contra mi piel, una verdad se hizo imposible de ignorar. Si él nos encontraba alguna vez, no los vería solo como niños, los vería como herederos. Él no empezó a buscar la noche que ella se fue. Eso habría sido demasiado simple, demasiado humano, demasiado lento para un hombre como él. En el momento en que la puerta se cerró a sus espaldas, en el momento en que su ausencia se instaló en las paredes de su mansión, como un silencio que no pertenecía allí, algo dentro de él se movió con una violencia que nadie más podía ver. Los hombres le habían temido durante años. Las ciudades se habían doblegado a sus decisiones. Los enemigos habían aprendido a no respirar demasiado fuerte en su presencia. Pero nada de eso lo preparó para lo que se sentía al entrar en una habitación y darse cuenta de que ella ya no estaba en ella. Al principio pensó que era algo temporal. Ira, orgullo, un silencio herido. Le dio tiempo. Horas que se convirtieron en una noche interminable. Por la mañana, la calma se había fracturado. Por la tarde, había desaparecido por completo. Al caer la noche, el Don, que nunca perseguía nada, estaba destrozando su propio imperio, como si éste lo hubiera traicionado. Cada salida fue revisada, cada guardia interrogado, cada cámara extraída y reproducida, fotograma a fotograma, hasta que las imágenes se desdibujaron en un movimiento sin sentido. La vio alejarse por los pasillos traseros. Vio el momento exacto en que desapareció fuera de su alcance. Y algo frío y afilado se instaló en su pecho. Ella no había huido presa del pánico. Se había ido con un propósito. Esa comprensión lo empeoró todo. Envió hombres primero, no por poner distancia, sino por instinto. Ojos entrenados, rastreadores silenciosos, personas que sabían cómo seguir fantasmas a través de ciudades abarrotadas y carreteras vacías. Volvieron sin nada, ni un rastro, ni un avistamiento, ni siquiera un rumor. Se había esfumado de una manera que no debería haber sido posible para alguien sin poder, sin protección, sin el tipo de red que él controlaba. Fue entonces cuando comprendió la verdad que había estado evitando. Ella nunca había necesitado de su poder para sobrevivir. La ciudad se hizo más pequeña en los días que siguieron, no porque cambiara, sino porque él lo hizo. Las reuniones se acortaron, las alianzas se retrasaron, los enemigos fueron ignorados. Su atención, antes dispersa entre territorios y acuerdos de control, se redujo a un único e implacable objetivo: encontrarla. Nada más importaba. Los hombres que antes se habían plantado ante él con confianza empezaron a dudar, presintiendo algo inestable bajo la superficie, algo que no seguía las reglas que ellos entendían. Pasaron semanas, luego meses. La búsqueda no se detuvo. Se hizo más profunda.
Dejó de confiar en lo que veía y empezó a cuestionar lo que sabía. La noche se repitió en su mente con una claridad que, en lugar de desvanecerse, se hizo más nítida. Cada detalle, cada movimiento, cada segundo que llevó al momento en que ella se plantó en aquel umbral. Algo había estado mal, no con lo que ella vio, sino con lo que él recordaba, porque no recordaba haberlo elegido. Esa comprensión llegó como una fractura a través de la piedra, silenciosa al principio, y luego imposible de ignorar. Volvió al principio, a las horas previas a que la noche lo rompiera todo. ¿Quién había estado allí? ¿Quién le había hablado? ¿Quién le había servido la bebida? ¿Quién se había quedado cerca cuando no tenían motivo para hacerlo? Surgieron patrones donde antes no había visto nada. Pequeñas inconsistencias, ínfimos cambios que no significarían nada para nadie más, pero lo significaban todo para un hombre que había construido su vida sobre el control. Empezó a hacer preguntas diferentes. Los hombres desaparecieron después de que se hicieran esas preguntas. No al azar, no sin motivo, sino con precisión, con cuidado, como si se retiraran piezas de un tablero que apenas empezaba a comprender. Proveedores, intermediarios, personas que manejaban asuntos que nunca estuvieron destinados a ser rastreados. Llevó tiempo, llevó paciencia, requirió un tipo de concentración que no dejaba lugar para nada más. Y entonces, por fin, todo estalló. La verdad no fue dramática, no vino acompañada de una confesión gritada con miedo, ni de un momento de evidente traición. Llegó discretamente en una habitación, lejos de la ciudad, por boca de un hombre que se creía demasiado pequeño para importar, y por tanto, demasiado invisible para ser notado. Se pronunció un nombre, luego otro. Se mencionaron sustancias que no tenían cabida en su mundo, a menos que alguien las hubiera puesto allí deliberadamente. Sedantes, controlados, específicos, diseñados para nublar la memoria, debilitar el juicio, crear momentos que se sentían reales mientras te despojaban de la capacidad de controlarlos. Su mano se apretó sobre la mesa a medida que las piezas encajaban, no poco a poco, sino todas a la vez. Ella, la hermana, siempre cerca, siempre presente, siempre observando. La forma en que se había posicionado en su espacio, la forma en que había acortado distancias que no deberían haberse acortado, la forma en que lo había mirado como algo para ser tomado, no respetado. Y detrás de ella, algo más grande, una familia rival, paciente, estratégica, esperando la única debilidad que nadie creía que él tuviera. No habían atacado su negocio, no habían desafiado su poder, habían ido a por lo único que no se podía defender con armas ni con lealtad. Lo siento. La habitación se quedó en silencio tras la última pieza revelada, pero el silencio no duró. Se hizo añicos bajo el peso de lo que aquello significaba. Esto nunca había sido un accidente, nunca había sido un error. Había sido construido, planeado, ejecutado con la precisión destinada a destruir algo desde adentro hacia afuera. Se levantó lentamente, y la calma de sus movimientos era más peligrosa que cualquier enojo visible. El hombre frente a él dejó de respirar con normalidad, sintiendo algo definitivo en el aire, algo que no dejaba espacio para la negociación o el arrepentimiento. 3 años. 3 años de búsqueda, 3 años de vacío, 3 años de despertar en un espacio que aún conservaba la presencia de ella y de saber que la había perdida sin entender por qué.
Ahora lo entendía. Y entenderlo no le trajo alivio. Le dio una dirección. Los desmanteló pieza por pieza. No deprisa, no con descuido, sino meticulosamente. La familia rival no cayó en una sola noche. Se fueron desmoronando a lo largo de meses, sus operaciones colapsando de formas que parecían coincidencias hasta que no quedó nada que cuestionar. La hermana fue más difícil, no porque fuera poderosa, sino porque alguna vez se había confiado en ella. Eso la hacía más peligrosa, no menos. Desapareció al final. No dramáticamente, no públicamente, sino borrada por completo de la misma manera que había intentado borrar a otra persona. Debería haber sido suficiente. Lo fue, porque nada de eso cambiaba lo único que importaba. Ella seguía sin estar, y en algún lugar de un mundo que ya no le respondía como antes, ella estaba viviendo una vida que no lo incluía a él. Regresó a la ciudad cuando todo terminó, a la mansión que parecía más grande y más vacía que nunca. El poder había sido restaurado, el control restablecido, todas las amenazas externas eliminadas, pero lo único que no podía controlar seguía fuera de su alcance. Se detuvo en la misma habitación donde todo se había roto y comprendió algo que nadie más entendería jamás. Había ganado la guerra y aún así había perdido todo lo que importaba. Fue entonces cuando la búsqueda cambió de nuevo, no más amplia, sino más profunda. Porque si ella había aprendido a desaparecer una vez, él aprendería a encontrarla de formas en las que nadie había tenido necesidad de hacerlo antes. Y esta vez no se detendría. No ocurrió por suerte. Los hombres como él no creen en la suerte, y tampoco lo hacían las personas que trabajaban para él. Ocurrió porque en algún lugar, en un sitio tan pequeño que debería haber sido invisible, un solo detalle se escurrió por las grietas. Una fotografía. Nada importante a simple vista. Solo el sitio web de una panadería, del tipo que nadie fuera de un pueblo tranquilo se molestaría en mirar. Lleno de fotos de pan y clientes sonrientes. Y una vida que no tenía nada que ver con poder, sangre o control. Ni siquiera estaba centrada en la foto. Solo una mancha borrosa en el fondo. Harina en sus manos, el pelo recogido hacia atrás, la cabeza ligeramente girada, como si hubiera sido captada en pleno movimiento. Cualquier otro habría pasado la página sin pensarlo 2 veces. Su hombre no lo hizo. Tardó 3 segundos. Eso fue todo. 3 segundos para que el reconocimiento saltara, para que la memoria conectara lo que los ojos veían con algo que ya no debería existir. La imagen fue enviada sin comentarios, sin explicaciones. No fue necesaria ninguna, porque cuando el archivo se abrió en su pantalla, la habitación a su alrededor se quedó en un silencio que no tenía nada que ver con el sonido. Se la quedó mirando más tiempo del que debía, más tiempo del que se permitiría cualquier hombre que afirmara tener el control. La resolución era pobre, el ángulo imperfecto, pero era suficiente. Su rostro más mayor, más tranquilo, cambiado de formas que aún no podía definir, pero inconfundiblemente ella. Viva, no escondida en las sombras, no borrada, no desaparecida. Viva. Su primer instinto fue enviar hombres. Siempre había sido su estilo. Distancia, eficiencia, control. Pero algo lo detuvo. Algo afilado e inmediato que cortó la costumbre antes de que pudiera arraigar. 3 años le habían enseñado muchas cosas. Una de ellas era que enviar a otros significaba demora, significaba errores,
significaba perderla de nuevo. Se levantó antes de que nadie pudiera hablar. El ambiente en la habitación cambió al instante. Las conversaciones murieron. Las miradas se bajaron. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie se atrevió a sugerir nada más porque la expresión de su rostro dejaba claro que lo que acababa de ponerse en marcha no era algo en lo que nadie pudiera interferir. El viaje duró horas, demasiado, y no lo suficiente al mismo tiempo. La ciudad se desvaneció a sus espaldas, reemplazada por carreteras que se estrechaban, luego se rompían, y luego desaparecían en algo que apenas calificaba como un camino. No disminuyó la velocidad, no se lo cuestionó. Si ella había elegido aquel lugar, significaba que había creído que estaba lo suficientemente lejos. Lo estaba. Para cuando llegó a Grey Hollow, el cielo todavía estaba oscuro, el tipo de madrugada que pertenece a la gente que se despierta antes de que lo haga el mundo. El pueblo se veía exactamente como sugería la fotografía, pequeño, tranquilo, olvidable. Nada en él encajaba con la vida que ella había llevado antes, y sin embargo, todo en él parecía deliberado, como si lo hubiera elegido porque borraba todo lo anterior. Aparcó sin llamar la atención, un hábito tan arraigado que no requería pensamiento. El motor se apagó, y por un momento se quedó allí sentado, con las manos apoyadas en el volante, mirando la calle que tenía delante. Esto era 3 años de búsqueda, de destrozar información, mentiras y silencios lo habían llevado hasta aquí, a un lugar que no debería haber importado. Su pulso no se aceleró, se ralentizó. Control. Incluso ahora. Salió al frío, sintiendo el aire afilado contra su piel, y caminó. La panadería fue fácil de encontrar. El tenue resplandor del interior, el olor a pan ya en el aire, el cartel colgando ligeramente torcido sobre la puerta. Todo en él hablaba de rutina, de normalidad, de una vida que no tenía nada que ver con él. Eso era lo que lo hacía parecer irreal. Se detuvo en el porche. Empezó a llover. Suave al principio, luego más fuerte, constante, persistente. No se movió. No dio un paso atrás. No le importó. Podía oír movimiento dentro, suave, acompasado. Alguien que seguía con su mañana, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. Levantó la mano, hizo una pausa, y luego la bajó. No llamó porque, de algún modo, sabía que ella vendría. Y así fue. La puerta se abrió sin previo aviso, como si el momento hubiera estado esperando a que sucediera. Se quedó allí enmarcada por la luz cálida y el aire tranquilo. Y por primera vez en 3 años, la vio sin distancia, sin recuerdos, sin nada entre ellos. Era real y no estaba sola. Los niños fueron lo primero que su mente rechazó. No porque fueran inesperados, sino porque eran imposibles de un modo que la lógica no podía aceptar de inmediato. Uno en cada cadera, pequeños, firmes, parte de ella de una manera que los hacía pertenecer allí por completo. Entonces la niña levantó la vista. Oro. Su respiración se detuvo. El niño no se movía de la misma manera. En cambio, observaba, quieto y atento, con una mirada aguda de un modo que no debería existir en alguien tan joven. El reconocimiento no se construyó. Detonó. No había duda, no había vacilación, no había necesidad de confirmación. Su
Su garganta se cerró alrededor de palabras que se negaban a formarse correctamente. El mundo se redujo al espacio entre él y la puerta, al rostro de ella, a los rostros de ellos, a la verdad de pie frente a él, como algo que no se podía deshacer. Ella lo vio pasar, vio el momento exacto en que él lo comprendió, y no se inmutó, no se ablandó, no dio un paso atrás. En lugar de eso, los abrazó con más fuerza. La distancia entre ellos era de apenas unos metros, pero se sentía más amplia que cualquier cosa que él hubiera cruzado antes, más ancha que las ciudades, más vasta que los años, más inmensa que todo lo que había sucedido entre el momento en que ella se fue y el momento en que volvió a encontrarla. Intentó hablar. Su nombre fue lo primero en salir, quebrado, inestable, nada parecido a la voz que la gente temía. Y entonces todo terminó del mismo modo en que había empezado, con el portazo de la puerta, el sonido resonando en la tranquila calle, lo bastante fuerte como para cortar la lluvia, lo bastante definitivo como para no dejar lugar a malentendidos. La cerradura hizo un clic, pequeño pero absoluto, y así de simple, había vuelto a desaparecer. Pero esta vez, él sabía lo que había al otro lado, y eso lo cambiaba todo. No se movió en un buen rato. La lluvia empapó su ropa, le corrió por la cara, difuminó los bordes del mundo a su alrededor. Nada de eso importaba, ni el frío, ni el silencio, ni el hecho de que acababa de ser excluido del único lugar que había estado intentando alcanzar durante 3 años. Porque detrás de esa puerta estaban sus hijos, y apenas acababa de encontrarlos. Así que, en lugar de irse, en lugar de volver a la vida que nunca le había parecido tan vacía, bajó del porche, se sentó en los escalones de madera mojados y esperó. Por primera vez en su vida, el hombre que nunca esperaba por nada, eligió hacerlo. No se marchó. Fue lo primero que el pueblo notó, aunque nadie lo dijo en voz alta. Los hombres como él no pertenecían a lugares como Grey Hollow, y sin embargo, allí estaba, sentado en un porche bajo la lluvia, como si no tuviera a dónde ir. Pasaron las horas, de ese tipo que se estira y resulta incómodo, en las que el tiempo parece pesar más de lo que debería. La lluvia disminuyó, luego paró, y después regresó en suaves ráfagas. Pero él se quedó exactamente donde estaba, inmóvil, como si el mundo se hubiera reducido a un solo punto y él se negara a alejarse de él. En el interior, ella lo sentía allí, no por el sonido, no por la vista, sino por algo más profundo, algo que había pasado 3 años intentando enterrar bajo la rutina, la distancia y el silencio. Se movió por la pequeña cocina con cuidadosa precisión, con las manos firmes mientras preparaba el desayuno, como si todo fuera normal, como si el pasado no acabara de llegar a sentarse fuera de su puerta. Los niños permanecían cerca de ella, inusualmente callados al principio, sintiendo algo que no podían nombrar, pero que de todos modos podían percibir. Lena fue la primera en romperse. Siempre lo hacía. No estaba hecha para el silencio, no estaba hecha para la quietud, no estaba hecha para ignorar algo que llamaba su atención. Se paró cerca de la ventana, espiando a través de la cortina con abierta curiosidad, con sus pequeños dedos agarrando la tela, como si pudiera atraer el mundo entero si lo intentaba con suficiente fuerza. «Mamá», dijo, con su voz suave pero insistente. «El hombre grande sigue ahí». Sara no se dio la vuelta. Ya lo sabía. «Lo sé». «¿Por qué?».
preguntó Lena, ladeando la cabeza de una manera que le resultaba demasiado familiar, demasiado parecida a la de alguien más. ¿No tiene casa? La pregunta dolió más de lo que debería. La tiene, respondió Sarah con cuidado. Solo que no pertenece aquí. Ash no dijo nada. Rara vez lo hacía cuando las cosas importaban. En lugar de eso, observó. No la puerta, no la ventana, sino a ella. Sus ojos seguían cada movimiento, cada cambio en su respiración, cada pequeña tensión en sus hombros. No necesitaba explicaciones. Recogía verdades de los espacios entre las palabras. Afuera, el hombre que había construido un imperio basado en el control estaba sentado con los codos apoyados en las rodillas, con las manos entrelazadas sin fuerza frente a él, como si se aferrara a algo invisible. Se había enfrentado a hombres con armas, había negociado con enemigos que lo habrían matado sin dudarlo. Se había plantado en habitaciones donde una palabra equivocada podía iniciar una guerra. Y nada de eso lo había preparado para esto. Esperar, no ordenar, no tomar, solo existir en el espacio que ella le había permitido, incluso si ese espacio no era más que el borde de su vida. Al mediodía, el pueblo se había dado cuenta. La gente pasaba más despacio de lo habitual, lanzando miradas furtivas, una y otra vez, con la curiosidad tirando de ellos en silencio. Nadie se le acercó. Algo en él lo hacía imposible. Incluso allí, en un lugar al margen de su mundo, el peso de quién era seguía latente en su postura, en una quietud que no era calma, sino contención. La primera interrupción no llegó en forma de confrontación, sino de preocupación. Un hombre de la calle de abajo, mayor, práctico, de los que arreglan las cosas sin hacer preguntas, se detuvo a un par de metros y lo estudió. ¿Piensas quedarte ahí sentado todo el día?, preguntó sin malicia. La respuesta llegó sin dudar. Sí. El hombre asintió despacio, como si eso lo explicara todo y nada a la vez. Te vas a resfriar. No lo haré. Otro asentimiento, y luego se marchó. En el interior, Sarah apoyó las manos en la encimera, con la respiración superficial y un control que se iba perdiendo de formas que no le gustaban. Esto no tenía que salir así. Se suponía que él debía irse. Los hombres como él siempre se iban cuando se lo pedían. El orgullo lo exigía, el poder lo requería. Pero él no se iba. Y eso era peligroso de una manera para la que no se había preparado, porque significaba que no estaba allí como el don. Estaba allí como otra cosa. Lena volvió a tirar de su manga. «Mamá, ¿podemos darle pan?» La pregunta era tan simple que parecía una trampa. No. ¿Por qué no? Porque él no lo ha pedido. Lena frunció el ceño, considerando la respuesta con la seriedad con la que afrontaba todo. Pero parece tener hambre. La imagen golpeó a Sarah antes de que pudiera evitarlo. Él sentado allí inmóvil, sin comer, sin irse, sin hacer nada excepto existir en un espacio donde no tenía el control. No encajaba con el hombre que recordaba. No encajaba con el hombre del que había huido. Y esa incongruencia la inquietaba más que nada. El tiempo se alargó. El sol avanzó. El pueblo continuó con su día. Y él siguió allí. Cuando llegó el anochecer, el aire se enfrió, las sombras se alargaron y la luz dentro de la cabaña se volvió más cálida, más suave, como si estuviera protegiendo algo frágil. Lena se durmió primero, acurrucada a su lado,
con su cuerpecito finalmente rindiéndose al agotamiento que nunca admitía. Ash aguantó despierto más tiempo, con la mirada vagando hacia la puerta y luego volviendo a ella, como si midiera algo que aún no comprendía. «No se va a ir», dijo en voz baja. No fue una pregunta. Sara cerró los ojos un breve instante y luego los abrió, firme, controlada, pero ya no intacta. «No», admitió. Afuera, el hombre que una vez había comandado ciudades enteras levantó un poco la cabeza, con los ojos fijos en la puerta que no había vuelto a abrirse, y su paciencia extendiéndose en algo que se sentía menos como una espera y más como una decisión. Y en el interior, por primera vez desde que él llegó, algo cambió. No fue perdón ni aceptación, sino la grieta más pequeña y peligrosa, porque él no estaba forzando su entrada. Se estaba quedando. Y eso significaba que ya no se trataba de poder. Se trataba de resistencia. Y la resistencia era algo que ella entendía demasiado bien. La verdad no llegó en un solo momento. Llegó lentamente, como algo que llevaba mucho tiempo enterrado y que se abre paso a la fuerza hacia la superficie, pedazo a pedazo, hasta que ya no puede ser ignorado. Ella había escuchado sus palabras aquel primer día a través de la puerta, fragmentos transportados por la lluvia y la distancia, pero no las había creído. No del todo. Creer requería confianza, y la confianza era algo que había muerto la noche en que se marchó. Aún así, la duda había empezado a crecer, silenciosa e inoportuna, alimentándose de las partes del pasado que nunca habían tenido sentido del todo. Comenzó con cosas pequeñas, recuerdos que cambiaban de forma al mirarlos de cerca. La manera en que su voz había sonado aquella noche, no clara, no firme, sino ronca, irregular, como si no le perteneciera. La forma en que sus ojos se habían visto cuando la encontró en la puerta. No culpables, ni a la defensiva, sino en estado de shock de una forma que parecía demasiado real para ser actuada. Había reprimido esos pensamientos durante años, enterrándolos bajo la supervivencia, la maternidad, bajo la necesidad de seguir adelante sin mirar atrás. Pero ahora él estaba aquí, sentado en el mismo pueblo, respirando el mismo aire, y esas preguntas enterradas se negaban a permanecer calladas. Él no la presionaba. Eso era lo que lo empeoraba todo. Si él se lo hubiera exigido, si hubiera usado el peso de quién era para forzar su regreso a la vida de ella, habría sabido cómo responder. La ira era fácil, la resistencia era familiar. Pero esta paciencia, esta presencia silenciosa, que no pedía nada y no tomaba nada, la dejaba con espacio, y el espacio era peligroso porque le permitía pensar. Pasaron 3 días antes de que ella le hablara de nuevo. Era de noche, y la luz se desvanecía en ese gris suave que hacía que todo pareciera suspendido entre el día y la noche. Los niños estaban dentro, distraídos con algo sencillo, algo seguro, y ella salió al porche como si ya hubiera decidido lo que debía hacer. Él estaba allí tal y como había estado todos los días, sentado en los escalones, con una postura relajada, pero no descuidada. Su atención desplazándose hacia ella en el instante en que se abrió la puerta. Por un segundo, ninguno de los dos habló. La distancia entre ellos se sentía más pequeña ahora, no físicamente, sino de una forma que era más difícil de definir. «Dijiste que no era real», dijo finalmente, con la voz firme, controlada.
pero ya no fría. Aquella noche, dijiste que no era lo que parecía. Él no se movió. No intentó acortar la distancia. No se acercó a ella en modo alguno que pudiera romper el frágil equilibrio que se había formado entre ellos. No lo era. Entonces explícalo, dijo ella, ahora más cortante, recuperando el filo en la voz. Explica cómo vi lo que vi y cómo esperas que crea otra cosa. Su mandíbula se tensó, no con ira, sino con contención. Me drogaron. La palabra quedó flotando en el aire, pesada y difícil, como algo que se negaba a encajar en su sitio. No reaccionó de inmediato. No le concedió nada. Eso es conveniente. Es la verdad. Su voz no subió de tono. No lo necesitaba. Había algo en ella que tenía peso por sí sola, algo desgastado por la repetición, por decir lo mismo una y otra vez a personas que nunca le creyeron. Se cruzó de brazos, manteniéndose entera de un modo que parecía instintivo. ¿Y esperas que yo simplemente lo acepte? No, dijo en voz baja. Espero que no lo hagas. Eso la tomó por sorpresa. Lo justo para cambiar algo en su interior. Lo justo para hacerla escuchar, en lugar de ignorarlo por completo. No sabía lo que estaba pasando. Continuó, con la mirada fija en ella, sin evitarla, sin esconderse. No al principio. Todo se sentía mal, borroso, como si yo estuviera allí, pero sin tener el control total. Recuerdo que ella estaba cerca, demasiado cerca. Recuerdo haber intentado apartarla, intentar retroceder, pero mi cuerpo no respondía como debía. Y entonces, hizo una pausa por un segundo, y algo se tensó en su expresión. Entonces, estabas tú allí. El recuerdo pendía entre ellos, agudo e implacable. Y vi tu cara, terminó más bajo ahora, y supe que algo andaba mal, pero ya era demasiado tarde. Ella negó levemente con la cabeza, no como negación, sino con frustración, con el tipo de ira que surge de no saber qué creer. Eso no prueba nada. No, asintió, no lo hace, y es por eso que no me detuve ahí. Ella entrecerró los ojos apenas un poco. ¿Qué quieres decir? Exhaló despacio, como si hubiera estado esperando este momento, pero no estuviera seguro de que fuera a llegar. Pasé 3 meses destrozando todo a lo que tenía acceso. Cada conexión, cada transacción, cada persona que había estado cerca de mí esa noche. Encontré al proveedor, al que me proporcionó las drogas. Encontré la ruta por la que llegaron, las personas que las manejaron, los mensajes que conectaban todo de vuelta hacia ella. Su respiración se cortó apenas por un segundo. Tu hermana, dijo las palabras de forma deliberada, precisa. No estaba sola. Trabajaba con una familia rival. Te necesitaban fuera del camino. Me necesitaban comprometido. Necesitaban romper la única cosa que nunca le permití tocar a nadie. El mundo pareció inclinarse levemente, como si algo fundamental hubiera cambiado de posición sin previo aviso. Lo planearon, continuó, con una voz más baja ahora, pero igual de firme. Cada detalle, el momento, el escenario. ¿Cómo se vería si entrabas justo en el instante en que te necesitaban para verlo? No fue un accidente, no fue un error, fue una estrategia. Ella no habló, no pudo, porque de pronto, las piezas que nunca habían encajado del todo empezaron a alinearse. La inquietud que había sentido antes de esa noche. La forma en que su hermana había estado en todas partes, demasiado presente, demasiado involucrada, demasiado cómoda en espacios que no debería haber ocupado.
la forma en que todo se había desarrollado con una precisión que ahora parecía deliberada en lugar de caótica. ¿Dónde está ella ahora?, preguntó finalmente, con la voz más baja, más firme de lo que se sentía. La expresión de él no cambió. Desapareció. La palabra fue simple, definitiva. ¿Y la familia con la que trabajaba? Desaparecida. El silencio se instaló de nuevo, más pesado esta vez, lleno de algo que no era exactamente alivio y tampoco enojo, sino algo más profundo, algo más complicado. Había pasado 3 años creyendo en una verdad, construyendo su vida a su alrededor, sobreviviendo gracias a ella. Y ahora esa verdad estaba cambiando, no desapareciendo, sino transformándose. Lo miró de verdad, no como el hombre del que había huido, no como el don al que todos temían, sino como la persona que tenía delante ahora, cansado, desgastado, cargando con algo que se parecía mucho al arrepentimiento. 3 años, dijo en voz baja. 3 años de mi vida perdidos. Su mirada no vaciló. Lo sé. 3 años de criarlo sola, de no saber si estaba tomando las decisiones correctas, Su voz titubeó un poco antes de volver a estabilizarla, de creer que me habían tirado a la basura. No fue así, dijo de inmediato, seguro. Dejó escapar un pequeño suspiro sin gracia. Se sintió así. Lo sé, repitió con más suavidad, y por primera vez desde que él llegó, la ira dentro de ella cambió de lugar. No se había ido, no había perdonado, pero se redirigió porque el dolor seguía ahí. Los años seguían perdidos, pero la persona a la que había culpado por todo podría no ser la que lo merecía. Y esa comprensión era más inquietante que cualquier otra cosa, porque si él no era el villano de su historia, entonces todo lo que ella había construido para sobrevivir a él de repente parecía menos seguro. Y eso la dejaba en un lugar para el que no se había preparado. Uno donde el pasado ya no era claro, y el futuro, mucho menos. No terminó con una decisión. No hubo un momento en el que todo de repente se volviera claro. No se cruzó ninguna línea que separara el pasado del futuro de forma limpia y satisfactoria. Al contrario, se fue desarrollando despacio, como si todo lo que importaba hubiera aprendido a moverse a un ritmo que ella pudiera sobrevivir. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en algo más tranquilo, más estable, donde su presencia dejó de parecer una intrusión para empezar a sentirse como algo que siempre había faltado. Se quedó, tal como había dicho que lo haría, no en la casa de ella, no en su espacio, sino lo bastante cerca como para que la distancia entre ellos ya no pareciera una ruta de escape. Un pequeño lugar a 2 calles de distancia se convirtió en el suyo, despojado de todo lo que una vez lo definió, sin guardias, sin llamadas constantes, sin recordatorios del imperio que esperaba su regreso. El hombre que había controlado ciudades ahora acompañaba caminando a sus hijos a la panadería por las mañanas, uno a cada lado, con sus manitas aferradas a sus dedos, como si siempre hubieran pertenecido allí. Ella vio cómo sucedía antes de permitirse creerlo. Lena lo reclamó primero, con un tipo de certeza audaz que no dejaba lugar a dudas. Le hablaba, exigía su atención, lo arrastraba a su mundo, como si lo hubiera estado esperando todo el tiempo. Ash era diferente, más silencioso, más cuidadoso. Observaba antes de actuar, medía cada palabra, cada gesto, hasta que una tarde, sin previo aviso, se subió a su regazo y se quedó allí,
descansando de un modo que decía más de lo que cualquier pregunta podría. Fue entonces cuando algo en su interior volvió a cambiar. No el perdón, todavía no, sino el reconocimiento. Era su padre, y no se iría. La verdad de lo que había sucedido no borraba los años, no borraba las noches que había pasado sola, el miedo que se había tragado, la fuerza que se había visto obligada a construir pieza por pieza. Esas cosas permanecían, grabadas en ella de formas que no se podían deshacer. Pero la rabia, antes aguda y consumidora, había comenzado a perder su dirección, ya no anclada al hombre frente a ella de la misma manera que antes. La noche en que todo volvió a cambiar no fue dramática. No hubo confrontación, no se levantaron voces, no hubo una última discusión que exigiera una solución. Fue tranquila, casi dolorosamente. Ash tenía fiebre, del tipo que llega de repente y sube demasiado rápido, convirtiendo su pequeño cuerpo en algo frágil y aterrador en cuestión de minutos. Ella ya había manejado fiebres antes, lo había manejado todo sola antes, pero esto era diferente. Había algo en aquello que parecía estar mal, de un modo que no podía ignorar. Lo llamó sin pensar. Él estaba allí antes de que la segunda llamada terminara de sonar. No hubo vacilación en su forma de moverse, ni incertidumbre, ni distancia. Entró en su espacio como si perteneciera a él. No como un don, no como un hombre que daba órdenes, sino como un padre que sabía exactamente qué hacer. Tomó a Ash con cuidado, con manos firmes, y su presencia los ancló de un modo que cortó el creciente pánico de ella. Y entonces hizo algo que nunca había visto antes, algo que no tenía cabida en el mundo en el que lo había conocido. Bajó la voz y habló suavemente. No palabras para ser entendidas, sino algo más profundo, algo instintivo, un ritmo, una calma, una presencia que se posó sobre el niño como la promesa de que todo iría bien. La respiración de Ash se hizo más lenta. La tensión abandonó su pequeño cuerpo gradualmente, y la fiebre cedió de una forma que parecía casi imposible. Ella se quedó allí mirando, con el pecho oprimido por algo que no sabía nombrar. Esto era lo que se había perdido. Esto era lo que les habían arrebatado. No solo los años, sino los momentos, los pequeños y tranquilos que importaban más que nada. Cuando terminó, cuando Ash se durmió y la casa volvió al silencio, se encontró de pie en la cocina con él. Y la distancia entre ambos ya no era lo bastante ancha como para esconderse. Las palabras salieron sin preparación, sin estrategia, sin el cuidadoso control en el que había confiado durante tanto tiempo. «Estoy cansada», dijo, con la voz más suave que había tenido en años. Él no la interrumpió, ni intentó llenar el silencio. «Estoy cansada de hacer esto sola, cansada de estar enfadada, cansada de fingir que nada de esto importa cuando sí lo hace». Él dio un paso más cerca, no lo suficiente como para abrumar, solo lo necesario para estar allí si ella lo elegía. «Lo sé», dijo en voz baja. Ella lo miró de verdad, no como al hombre que la había lastimado, no como al hombre que la había perdido, sino como al que había regresado y se había quedado, al que había esperado sin forzar, al que había elegido la paciencia por encima del poder. «No sé cómo arreglar esto», admitió. «No tienes que hacerlo», respondió él. «Solo tenemos que dejar de romperlo». La sencillez de sus palabras se instaló en ella como nada más lo había hecho. No era la promesa de perfección, no era la exigencia de perdón,
solo la elección de intentarlo. Ella misma acortó la distancia esta vez. Un pequeño paso que se sintió más grande que cualquier cosa que hubiera hecho en años. La mano de él se levantó despacio, dándole tiempo a apartarse si lo necesitaba, pero no lo hizo. Se apoyó en él, no total, no completamente, pero lo suficiente para sentir la firmeza en la que una vez había confiado. El vínculo entre ellos no volvió a la vida de forma arrolladora. No hizo falta. Fue algo tranquilo y paciente, esperando a ser reconstruido. La ceremonia, cuando tuvo lugar, no fue en un gran salón, ni bajo la atenta mirada de personas que miden el valor en poder e influencia. Fue en el pequeño jardín detrás de su casa, donde el aire olía a lavanda y el suelo se sentía real bajo sus pies. No hubo testigos que importaran más allá de los que habían estado a su lado, cuando ella no tenía nada. Los niños corrían entre ellos, la risa llenando el espacio donde antes había vivido el silencio. Él no llevaba un traje que lo marcara como intocable. Ella no llevaba nada que le recordara a una vida que había dejado atrás. Se presentaron tal como eran ahora, despojados de todo lo que alguna vez los había definido, excepto de la única cosa que aún permanecía. Joya, cuando habló, no fue como un don haciendo un reclamo, sino como un hombre pidiendo algo que sabía que no podía tomar. Y cuando ella respondió, no fue porque lo hubiera olvidado. Fue porque había decidido que lo que podían construir ahora era más fuerte de lo que se había roto antes. Al final, no se trataba de poder. Se trataba de lo que quedaba cuando el poder desaparecía, y lo que quedaba era